¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy por acá estoy en casa. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Ya que el día de hoy, ¿verdad? Estuvo lloviendo todo el día y no salía, que estoy en casa. Pues por acá Chaneli me pidió este panqueque, ¿verdad? Pues por acá lo estoy preparando. Estoy bien. Espero que ustedes la están pasando súper bien este día. Muy bien, amigos, así que saludos cordiales a todos los amigos, los que llegan a ver este video. Los quiero mucho, muchas bendiciones para cada uno. Así que cuéntenme cómo están bien, están mal, no sé, están enfermos. Bueno, me imagino que están bien todos, ¿verdad? Ya no había grabado videos para ustedes, ¿verdad? Entonces ahorita me tomé el tiempo para grabarles un video, así que quédense hasta el final del video. Muy bien, pues también aprovecho este momento, ¿verdad?, para informarles, ¿verdad?, que el número de 5005-3459 ya no es mi número, ¿verdad?, que lo perdí y ya no pude recuperarlo, ¿verdad? Entonces ahorita tengo otro número, el número es 5579-1160. Este es el nuevo número. Si alguien quiere informaciones sobre algo, ¿verdad? Si alguien desea cualquier video, pues por acá estamos para servirles, ¿verdad? Así que llámenos al número 5579-1160. Ya cambié de número, ¿verdad? Antes no era el número, es que lo perdí, ya no pude recuperar el número, así que hoy tengo un nuevo número. Así que apunten su cuaderno, en el teléfono, en la pared, donde quiera que ustedes quieren apuntar el número. Muy bien, amigos, así que también aprovecho este momento, ¿verdad?, para informarles también si alguien desea algún envío en los Estados Unidos, ¿verdad?, en cualquier parte, pues nosotros por acá estamos para servirles. También hacemos envíos, ¿verdad? Hace poco algún suscriptor de José, creo que se llama, me pidió el gran favor de hacerle unos envíos, ¿verdad? Pues gracias a Dios ya le llegó su pedido, así que ustedes también, si alguien desea cualquier, por ejemplo, trajes, zapatos, algún documento, lo que ustedes quieran, pues por acá estamos. Así que solo llámenos al número 5579-1160. Así que ya no llamen al número 05-3459 porque ya no lo tengo, lo perdí. Ahora tuve que cambiarle el número, ¿verdad? Y la verdad, pues perdí muchos de mis contactos porque ahí tenía suscriptores, amigos que me llaman el número 500534, ¿verdad? Pero ya no lo tengo, así que perdí todos mis contactos. Ahora ya no tengo a nadie, así que si alguien desea agregarme, pues ahí está el número, agréguenme. Que yo ya no tengo el número de cada uno de ustedes, ¿verdad? Muchos a veces me llaman y todo, ¿verdad?, para hacerles favores, envíos, muchas cosas, pero como perdí y ya no pude recuperar de mis contactos, así que ahora ya no tengo a nadie y no me sé el número en la mente de cada uno de mis contactos, ¿verdad? Así que ahora ya saben, ¿verdad? Ya no les había informado, pues ya hace como una semana que perdí mi teléfono, ¿verdad? Pues la verdad me dolió mucho. Estuve una semana en cama por la gran tristeza que perdí mi teléfono. Pues la verdad sí que es cierto, amigos, me dolió mucho, lo
mi teléfono, ¿verdad? Porque como les decía, ¿verdad? Ahí tenía todos mis contactos, los amigos que me saludan y todo. Pues ya no los tengo ahorita. Esta es mi silla. Solo que hace mucho frío porque está nublado. Muy bien, amigos, así que ya les di la información, ¿verdad? Si alguien desea guardar mi número, ¿verdad? Pues ahí ya les pasé el número, que es 55 79 11 60, que el otro ya no lo tengo porque lo perdí. Y discúlpenme por no avisarles antes, ¿verdad? Me imagino que algunos de ustedes, ¿verdad? Me han llamado, me han enviado mensajes. Tal vez ustedes piensan que yo ya no les quiero contestar, ¿verdad? Que ya me olvidé de ustedes, pero no me he olvidado de ustedes, nada que ver. Los extraño mucho, me hacen mucha falta sus comentarios, sus like y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita ya les pasé el otro número, así que me pueden agregar. Pues la verdad estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, ¿verdad? Por el gran apoyo, sinceramente. Sin ustedes yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Así que a los amigos que siempre me han apoyado, saludos cordiales, a mí nunca se me olvida el gran apoyo de cada uno, pues agradezco sinceramente de todo corazón. ¿Ya? Se coció uno. Con ese frío, la verdad, no hay ganas de salir. Así que no olviden compartir el video con sus amigos para que otros podrán llegar a ver, ¿verdad? Dejan sus comentarios, regalen su like, que los agradecería de todo corazón, ¿verdad? Ya la niña ya no va a esperar, ya le caía un poco de miel. Ahí está, mamá. Ahí está, mira el plato. Mira por acá preparando un vaso de café bien caliente con este frío. Porque así que hace demasiado frío. Saludos a los amigos de diferentes países, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Recibo un cordial saludo. Ya casi voy terminando de preparar el panqueque. Muy bien, amigos, así que gracias a todos los que llegaron hasta el final del video, ¿verdad? Pues por acá estamos ya disfrutando el panqueque.
y disfrutando un vaso de café bien caliente porque hace mucho frío. Por acá salí afuera, ¿verdad? Para grabarles un poco cómo está, ¿verdad? Pues la verdad está nublado, está lloviznando. Quédate aquí, mamá, que no tiene caritas. Y ahorita ya son 12:30, 1 de la tarde, ¿verdad? Y no hay sol, ¿verdad? Muy bien, pues desde acá hay una buena vista, ¿verdad? Pues como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues qué hermoso paisaje. Ahí están las milpas. Ya sembramos, ya están creciendo. Ya dentro de un mes, ya todo esto va a cambiar, ¿verdad? Se ve ya diferente. Muy bien, amigos, así que muchas bendiciones para cada uno, saludos cordiales, nos vemos hasta el próximo video, cuídense, los quiero mucho, muchos besos y abrazos a la distancia.